y les voy a compartir en un momento mi pantalla. Ok. ¿Me confirman, jóvenes, lo que ven en sus pantallas? El libro de Sears, capítulo No le 14. escucho. El libro de Sears, capítulo 14. Los problemas está ahorita. Ok. Vamos a asignar, jóvenes, unos 3 problemas de péndulo simple de este libro. Y les voy a dejar el 1445, el 1446 y el 1448. Y de péndulo físico, jóvenes, solo voy a dejar uno. Es bien completo y ese se parece mucho al que vamos a hacer nosotros hoy, el 1455. Ustedes pueden ir haciendo más, jóvenes. Perfectamente pueden ir haciendo el 1456, 57, no hay ningún problema. ¿Ok? Aparte de los que hemos dejado. Y hay varios especiales, jóvenes, que ya dejé por ahí. Este, por ejemplo, el 1472 es parecido a uno que sale en Resnick. El 79 creo que está hecho ahí en la guía de problemas, al igual que el de la campana y al igual que el del el 1499 creo que es. Ok, esos están hechos ahí, jóvenes. Me gustaría que también le dieran un vistazo al problema 1495. Ok, de especiales. Eso es previo al examen. Cualquier consulta o duda, pues la podemos hacer, jóvenes, en el repaso. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Todo claro. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Todo claro, licenciado. Ok, perfecto. Fíjense que estos ejercicios, el 1401, son parecidos a aquellos que les dije de demostración. Si lo ven, son iguales. Ok. Vamos a ver, jóvenes. ¿Qué ven en sus pantallas en este momento? Ejercicio 48 y 40. Vamos a hacer primero el 40. ¿Quién me lo lee? Rápidamente. Un péndulo simple de 1.53 metros de longitud efectúa 72.0 oscilaciones completas en 180 segundos en una cierta localidad. Hay la aceleración debido a la gravedad en ese punto. Perfecto. Miren, jóvenes. Me dicen que tengo un péndulo simple. Ya me dicen que es un tipo de péndulo sencillo. Y ese péndulo, jóvenes, simple consta de una cuerda que tiene una longitud aproximadamente ¿de cuánto? 1.53 metros. ¿De cuánto es la longitud de esa cuerda, jóvenes? Vamos a aquí obviamente tiene una masa, ¿verdad? Debe tener una masa que esté oscilando, concentrada ahí, de masa M. La longitud 1.53. 153. Perfecto. L vale 1.53 metros. Nosotros ya vimos en nuestras ecuaciones que ni el período, ni la frecuencia, ni omega depende de la masa. Ahora, me está diciendo que él hace 72, ¿qué, jóvenes? Oscilaciones. Completas, ojo, completas. ¿En cuánto tiempo? 180 segundos. 180 segundos. Automáticamente, jóvenes, solo con leer esto, ¿qué puedo obtener de esa relación, jóvenes? De las oscilaciones por segundo.
El periodo. ¿Qué cosa? El periodo. El periodo. El período. O la frecuencia también, ¿sí o no? ¿Cómo sería el periodo? Sí, ¿Cómo calcularía el periodo usando esos dos valores? Jóvenes, ¿cómo sería el periodo? Se dividirían. 180 entre 72. 180 segundos entre 72 oscilaciones completas. Y viceversa aquí, ¿no? 72 oscilaciones entre 180 segundos. A ver, ¿cuánto da cada uno de esos, jóvenes? ¿Cuánto da el periodo? 2.5. 2.5. 2.5. Segundos por ciclo, va. ¿Y la Sí. frecuencia? 0.4. 0.4. ¿Unidades de la frecuencia? Hertz. Hertz. Perfecto. Miren, datos rápidos de encontrar solo con ciertas cositas que nos dan. Los péndulos simples, generalmente cosas así pueden ocurrir, ¿no? Relacionar un péndulo con otro, identificar la gravedad de un lugar a través de una relación de L, porque L no cambia. Si yo voy, jóvenes, vamos a suponer, si yo me voy de aquí a la Luna y me llevo el mismo péndulo, la misma longitud, ¿qué es lo que cambia de aquí a la Luna, jóvenes? Que afecta el periodo de oscilación o la frecuencia. La velocidad La angular. gravedad. ¿Cuál velocidad angular? Omega no es afectado. ¿Qué afecta, jóvenes? De hecho, ¿qué afecta al periodo? Este es el problema 40, ¿verdad? ¿Qué afecta al periodo? ¿Qué afecta a la frecuencia? Y a su vez a la velocidad angular, jóvenes, en un péndulo simple. ¿A qué es igual omega de un péndulo simple, jóvenes? ¿Raíz de quién, jóvenes? Raíz de gravedad sobre longitud. No sé, ustedes me confirman. ¿Sí o no, jóvenes? G entre L. Sí. Sí, Sí. Sí, licenciado. Repito, ¿cómo? Repito, si me llevo el péndulo, la misma masa, la misma longitud a la Luna, ¿omega se ve afectado, sí o no? Sí. ¿Qué es lo que Sí. le afecta a Sí. omega? sí. La La gravedad. longitud, no, porque La es la gravedad. misma. La La gravedad. Ahora, si vengo yo y cambio, le corto la cuerda, también, aunque esté aquí en la Tierra, ya afecté también a omega. ¿La frecuencia que es igual, jóvenes? 1 sobre 2 pi. ¿La raíz de quién? Gravedad por De gravedad G sobre sobre longitud. L. ¿Y el periodo? Longitud sobre gravedad. 2pi por raíz cuadrada de longitud sobre gravedad. Perfecto. Miren, y en todos ellos, jóvenes, la masa afecta, jóvenes. En un péndulo siempre la masa afecta. No. Para el No. periodo, la frecuencia Afecta. omega, no, ¿verdad? No afecta. No importa la cantidad que tan grande o pequeña sea esa masa, no me interesa. Mientras no cambie la longitud de la cuerda o no me cambie de localización que afecte que la gravedad sea afectada, pues el periodo de oscilación es el mismo. La pregunta es que determine la aceleración debido a la gravedad en ese punto, o sea, G. ¿Con qué puedo determinar G, jóvenes? En este caso, ¿qué puedo usar? ¿Qué relación de esas tres podría usar para determinar G? El periodo. Periodo, la frecuencia, omega no, ¿verdad? ¿Cuál quieren que usemos, jóvenes? ¿El periodo El o la periodo. frecuencia El para periodo. despejar G? ¿Cuál? El periodo. Periodo. Despéjeme entonces G del periodo, ¿cómo queda despejado?
Ah, jóvenes. Quedaría gravedad igual Ajá. a 4pi por longitud sobre tiempo al cuadrado. Así. Sí, también al cuadrado. ¿Qué opinan los demás? Silly. ¿Está bien el despeje? La longitud no quedaría arriba. Sí, la longitud queda ¿Mande? arriba. La longitud queda Queda arriba. arriba. La que queda abajo es el periodo al cuadrado. Así, ¿verdad? Sí, Hoy así. sí. Perfecto. 4pi cuadrado entre periodo, ¿cuánto era? 2.5, ¿verdad? Y la longitud 1.53. ¿Cuánto da la gravedad, jóvenes, de ese lugar? $9.66. 9.66 metros sobre segundo cuadrado. ¿Confirma? Confirmo. Confirmo. Silly. Perfecto, miren. Ahí está la respuesta. Sencillo, ¿no? Y así pueden haber muchas otras variaciones de eso. Ok, jóvenes. Vámonos entonces al problema 48 del péndulo físico. Quiero que alguien me lo lea. Claro que se le escuche. Un péndulo consta de un disco uniforme de 10.3 centímetros de radio y 488 gramos de masa unido a una barra de 52.4 centímetros de longitud que tiene una masa de 272 gramos. Véase la figura 36. A. Calcule la inercia rotatoria del péndulo respecto al pivote. B. ¿Cuál es la distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo? C. Calcule el periodo de oscilación para ángulos pequeños. Para ángulos pequeños. Veamos aquí, jóvenes. Vamos a tratar de tener todos los datos aquí posibles. Para empezar, me dan la longitud de la barra de 52.4 centímetros. ¿Ok? Eso es L. Pasemos eso a metros. ¿Ok? ¿Cuánto es eso en metros, jóvenes? .524 metros. Perfecto. Este es el radio, jóvenes, del disco. Es un disco uniforme, podemos decir un disco sólido. ¿Cuánto es el radio del disco, jóvenes? 0.103 metros. Perfecto. Vean colocando esos valores, metros. Me dan la masa, jóvenes, del disco. ¿Cuánto es la masa del disco? ¿488 gramos, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Pero pasemos eso a la unidad estándar que es kilogramos, o sea, 0.488 kilogramos. Y me dan la masa, jóvenes, de la barra, que es 272 gramos, que también vamos a pasarla a la unidad estándar, que es 0.272 kilogramos. ¿Ok? Hasta ahí, todo bien, jóvenes. Cheque, jóvenes. Silly. Silly. Me piden, inciso A, el momento de inercia de todo el sistema, jóvenes.
con respecto al punto pivot de todo el sistema, miren, con respecto al punto pivot de todo el sistema. Inciso B, me piden la distancia entre el pivot y el centro de masa del péndulo, de todo el péndulo, me piden D. ¿Se acuerdan que D lo habíamos definido como la distancia del punto pivot al centro de masa o al centro de gravedad del sistema? Ahora, este D no es cualquier D, jóvenes. Ese D es el D desde este punto pivot al centro de masa de estos dos cuerpos combinados, que no tengo idea de dónde está. Por ejemplo, el centro de masa de una barra uniforme, jóvenes, ¿dónde está ubicado? Si solo estuviera la barra. En el centro geométrico. En el centro, que en el caso sería GL medio, centro geométrico. Y en el del disco, jóvenes, ¿dónde estaría ubicado? Si solo fuera el disco, ojo, si solo fuera el disco. En su radio, ¿no? Chicos, en su centro. Perdón, en su centro, a una distancia R de cualquiera de sus extremos, ¿sí o no? Sí. Sí. Por separado eso es cierto. Ahora, yo no tengo idea ahora cuál es el D, la distancia. Ahora, la distancia, jóvenes, del punto pivot al centro de masa de la barra, ¿cuánto es? Jóvenes. ¿Cuál es la distancia del punto pivot al centro de masa de la barra? 0.262. No, en función de L, démelo, después lo miramos. La mitad, ¿verdad? L medios, ¿sí o no? Sí. Sí. Y la distancia, jóvenes, del punto pivot al centro de masa del disco, ¿cuánto es? $52.4 más 10.3 centímetros. O sea, L más L más R, ¿sí o no? R, sí. Sí. Sin embargo, esas son las distancias del punto pivot a cada centro de masa de cada cuerpo, desde el punto pivot. Pero de todo el sistema no lo conozco. Para eso, jóvenes, yo debo recurrir a una relación que a nosotros nos presentaron allá en nuestro curso de física 100, que dice que R con respecto al centro de masa, la posición, mire, con respecto al centro de masa, que eso viene siendo D, esto está en una dimensión, es la ventaja, es la sumatoria desde I del producto de las masas por las distancias R, donde R, jóvenes, son las distancias del punto pivot al centro de masa de cada uno localizado en ese momento, que en el caso del disco sería L más R, y en el caso de la barra, ¿quién sería? L medio, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. Multiplicado por sus respectivas masas, miren, todo eso entre la sumatoria de ¿quién, jóvenes? A ver si se acuerdan. De las masas. Miren, en el numerador es el producto de las masas por cada uno de sus R, donde R son las distancias del punto pivot al centro de gravedad o al centro de masa. Y abajo sería la sumatoria de todas las masas. Cuando hago todo eso, jóvenes, yo encuentro el centro geométrico, el centro, mejor dicho, la distancia del punto pivot al centro de masa del cuerpo. Y en este caso eso es D. Ok, vamos a usar esa ecuación, miren, para eso. Y el inciso C, jóvenes, me piden el periodo de oscilación para ángulos pequeños del sistema. Y ese periodo, jóvenes, en este caso es 2pi. ¿La raíz de quién, jóvenes? Para un péndulo físico. Longitud entre gravedad. Longitud. Ese es para un péndulo simple. Esto es un péndulo físico. Ojo. Momento de inercia entre... Momento de inercia entre quién? Masa por gravedad por distancia. Masa por gravedad por D. Por D. No se dice distancia, dice D. Para no es cualquier distancia, ¿va? Momento de inercia es el inciso A, miren, jóvenes.
C es el inciso B. ¿Y la masa sería quién, jóvenes? Si estoy hablando de todo el péndulo. Chicos. La suma de las dos masas. La masa de todo el sistema. Fíjense que con solo que me hubiesen pedido el inciso C, tengo que calcular lo demás. ¿Hasta aquí, jóvenes, alguna pregunta en el análisis previo? ¿Resolvemos? Ok, Sí. espero que hayan anotado esos valores. Vámonos al problema 48. Aquí ve. Problema 48. Una barra pivoteada aquí en un su extremo, unido a un disco. Conozco la longitud de la barra, conozco el radio del disco y conozco la masa de la barra. También conozco la masa del disco. La voy a dejar solo como letra en este momento. ¿Ok? El inciso A me están pidiendo, jóvenes, el momento de inercia. Ahora, ¿a qué sería igual el momento de inercia del sistema, jóvenes? A ver. ¿A qué sería igual el momento de inercia del sistema? Sumatoria de las masas por el radio. ¿Perdón? Sumatoria de las masas por el radio. El momento de inercia. ¿A qué igual el momento de inercia, jóvenes? En este caso, ¿qué sería igual el momento de inercia de este sistema? Si tengo una barra, jóvenes, y tengo un disco, ¿a qué sería igual el momento de inercia de todos ellos? De ambos, del sistema completo. El momento de inercia de la barra más el momento de inercia del disco. Más el momento de inercia del disco. ¿Estamos de acuerdo todos, jóvenes? Sí, Sí. Ahora, debo encontrar individualmente a qué es igual el momento de inercia de la barra, primeramente, ¿ok? Para eso, jóvenes, yo puedo recurrir a ciertas tablas o a la condición general del momento de inercia. De hecho, si nosotros vamos a la sección 9 de nuestro libro de texto, capítulo 9, recordando ahí algunas cositas. Podemos determinar, jóvenes, el momento de inercia de algunas barras o varillas uniformes o de algunos parámetros que nos interesan. En este caso, jóvenes, el momento de inercia, chicos, de la barra, me fijo cómo está, miren, está con respecto a un extremo, miren, el sistema está pivotado en un extremo de la barra y ahí es un cuerpo general. Y me voy aquí a los momentos de inercia. Tengo momentos de inercia de una varilla con respecto al eje del centro de masa, una varilla a través de un extremo, placas, cilindro hueco de pared gruesa, cilindro sólido. ¿Este cilindro sólido a quién se parece, jóvenes? Al disco. Al disco sólido, ¿no? Entonces, podríamos calcular nada más que está cambiando con respecto al centro de masa, miren. Respecto al centro, si al centro de masa del mismo, cilindro hueco, esfera sólida y esfera hueca. Ok, en el caso de la barra, jóvenes, ¿será que uno de estos dos momentos de inercia me sirven? Sí. Sí. ¿Cuál? El segundo. El segundo. ¿Por qué? Porque no está sujeto a la mitad, sino es de un extremo. Ok. En apariencia sí parece ser, ¿no? Que el momento de inercia, voy a ponerlo aquí, de la varilla, eso es en el extremo, es 1/3 de la masa por, ¿cuánto era? Por L cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Ojo, eso con un extremo. Ahora, cuando pasa por el centro de masa, el momento de inercia de la varilla, ¿cuánto es? Un 1 doceavo, sobre 2. ml cuadrado. Estamos de acuerdo. El problema es que aquí, jóvenes, aunque puede ser que nos dé este valor, yo no lo dudo,
porque es coherente, este valor se mira coherente, porque está pivoteado en un extremo, pero sin embargo, chicos, hay un detalle, que en la figura que me muestran a mí, cada elemento, no importa si está pivoteado en un extremo o en el centro de masa, o en su centro geométrico, como decimos nosotros, corresponde únicamente a un elemento, solamente propio al elemento cuando está solo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Chicos, Sí, aquí no hay combinaciones de elementos. Lo que sucede en nuestro problema es que esta barra no está sola. ¿Qué pasa con esa barra? está Tiene unido un a un disco. disco. Está unida a un disco. Por lo tanto, decir de un solo que es un tercio ml cuadrado, así, sin más ni más, nos genera un error, por lo menos un error de forma, porque no es cierto. Esto se cumple cuando la barra está como, jóvenes, No, está sola. están solas, solamente ellas. Sin embargo, como les digo, vuelvo y repito, puede ser que no tenga uno de esos valores, no estamos fuera de eso. Pero la ventaja es que como está pivoteada en la barra, ¿qué sucedería si fuera al revés? Que el disco estuviera aquí, el pivote estuviera aquí, y aquí estuviera la barra y estuviera haciendo oscilaciones. Ahí sería todavía más complicado decir que es una de estas dos, porque ni siquiera está pivoteado en el extremo de la barra, sino que en el extremo del disco. ¿Me entienden, jóvenes, la idea? Sí. En ese caso, jóvenes, nosotros necesitamos hacer uso de una arma bien importante. ¿Alguien tiene una idea de cuál es esa arma, jóvenes, de los momentos de inercia? De mi parte, Noli. Los ejes paralelos. Teorema paralelos. de ejes paralelos. Así de simple. Ese me ayuda a resolver cualquier, incluso aunque sea los sencillitos, los que ya están definidos, de ahí aparece. ¿A qué es igual el teorema de ejes paralelos, jóvenes? ¿Qué dice? El momento de inercia del centro de masa. ¿Más quién? Más m por d al cuadrado. ¿Y quién es de aquí, jóvenes? La longitud. Longitud. La distancia entre los dos ejes de rotación. Jóvenes, D sigue La definiéndose igual. Radio. ¿Ah? ¿Distancia de dónde? La distancia de la barra y el radio sería ahí. Cuidado. La definición de D sigue siendo la misma, jóvenes. La distancia del punto pivot al centro de masa del elemento. O en este caso, de la barra, jóvenes. Y si voy a usar ese mismo teorema, porque lo tengo que usar, jóvenes, para el disco, D sería la distancia del punto pivot al centro de masa de ¿quién? Si fuera el disco. ¿De quién, jóvenes? Por eso puse del elemento, miren. Jóvenes, a ver, ¿se entiende el concepto de qué es D? Sería la mitad de la longitud, de la distancia, entonces. Bueno, en el caso de la barra sería del punto pivot al centro de masa de la barra, que sería L medios. En el caso del disco sería ¿desde dónde? ¿Del punto pivot a dónde? Al radio. Al radio. ¿Cuál es la distancia que hay al radio? Hacia el centro, mejor dicho. Radio más... L más R. R más L, cuidado, se fijan. Ahora, esos D, jóvenes, de las ecuaciones, estos D de cada uno de ellos, el D de la barra, el D del disco, son diferentes al D
que yo necesito aquí, miren, en el inciso B. Son diferentes, son distintos. Este D es el D de todo el sistema. Este D no lo conozco. Y estos D están definidos como las distancias del centro a cada elemento. Mientras que este D es el D del punto pivot al centro de masa de todo el sistema combinado, que es el que vamos a localizar después a través de esta ecuación. Miren. Ok, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Resolvemos para entenderle mejor? Sí. Ok, entonces, acordándonos del teorema de ejes paralelos, ¿a qué sería igual el momento de inercia de la barra? A ver. Sería igual ahí del centro de masa de quién, jóvenes, de la barra, más quién, más m de la barra por d de la barra al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Teorema de ejes paralelos. ¿Cuánto es el momento de inercia, jóvenes? Con respecto al centro de masa de la barra. Jóvenes. Un doceavo de la masa. Correcto, ese lo fuimos a buscar directamente. Es un doceavo de m, pero en este caso sería la masa de la barra por L al cuadrado. Más masa de la barra. Aquí sí, jóvenes. ¿Db quién es? Es la distancia del punto pivot al centro de masa de la barra. ¿Cuánto es esa distancia, jóvenes? En función de L. L medios. L medios. Al cuadrado. Desarrollemos entonces eso, jóvenes. Un doceavo de mbl cuadrado es igual a un cuarto de mbl cuadrado. ¿Están de acuerdo? Chicos. ¿Cuánto de esa suma, jóvenes? Un tercio. Un tercio. Miren. Y el teorema de ejes paralelos me acaba de demostrar que sí, que realmente el momento de inercia de la barra, en este caso, coincidía con un tercio del momento de inercia medido en un extremo, pero tiene sentido, ¿no? Porque les decía yo que el punto está pivoteado en un extremo de la barra originalmente, por lo tanto ese momento no debería cambiar. Ahora, cosa distinta hubiera sido si hubiera estado pivoteado al revés, sobre el disco o en otro elemento. Ahí sí ese momento de inercia no se cumple. ¿Ok? El de la barra parece que pudo haber tomado así, pero era incorrecto haberlo tomado de un solo. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Chicos? Sí. Sí, licenciado. Era incorrecto porque la barra no estaba sola. Entonces mejor apliquemos el teorema de ejes paralelos y al final nos solventa esa idea. Ya tengo el I de la barra, solo es de sustituir valores, pero ahora necesito el I del disco. Otra vez aplico el teorema de ejes paralelos. El I centro de masa del disco más M del disco por D del disco al cuadrado. Teorema de ejes paralelos. ¿Cuál es el momento de inercia, jóvenes, del disco con respecto al centro de masa? El ICM del disco. Nos vamos a la tabla y nosotros acabamos de decir que vamos a usar el del sólido. ¿Sí o no, jóvenes? El del disco sólido, cilindro sólido. SI es igual a un medio de MR cuadrado, mire. Un medio de MR cuadrado. Aquí sería igual a un medio de la masa de ¿quién, jóvenes? Del disco. Del disco por el radio al cuadrado, más masa del disco. Aquí, jóvenes. D del disco, ¿quién es? ¿Cómo se define D, jóvenes? La definición general. Distancia del pívot al centro de masa del elemento. Y en este caso, ¿cuál sería esa distancia? Distancia del pívot aquí L más R. hasta el centro del disco, que es R. Centro de masa del disco es
L más R, correcto. Aquí sería L más R elevado al cuadrado, jóvenes. Miren. Y ese es el momento de inercia del disco. Ok, ya los tengo a ambos, solo tengo que sustituir. Ahora, el momento de inercia de todo el sistema, que es I de la barra más I del disco, eso es igual a 1/3 de M de la barra por longitud de la barra al cuadrado más 1/2 de M del disco por R al cuadrado más M del disco por L más R al cuadrado. Sustituyamos valores, jóvenes. Y 1/3, ¿cuánto es la masa la masa de la barra? 0.272 kilogramos. 272 kilogramos. La longitud de la barra. 0.524 metros. 0.524. En metros, va 0.524 elevado al cuadrado. Más 1/2. La masa del disco, jóvenes. 0.488, ¿verdad? El radio. 0.103 metros. 0.103 metros. 103 metros al cuadrado, miren. Más otra vez la masa del disco por L más R. ¿Cuánto era L? 0.524 más R, que es 0.103 elevado al cuadrado, jóvenes. Las unidades del momento de inercia, el momento de inercia nunca es negativo, jóvenes, siempre es positivo. Van a ser kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuánto les da, jóvenes, todo ese montón? $0.219. Dice la compañera 0.219. Así me dice. Sí. ¿Me confirman, jóvenes? Confirmo. ¿Perdón? Sí, está bien. Está bien. Después del 19, ¿qué hay, jóvenes? Después del 9. 3. Dejémoslo en 3. ¿Ok? ¿Los demás jóvenes confirman ese valor? Sí, confirmo. Excelente, jóvenes. Miren, ya tenemos el momento de inercia de todo el sistema, de todo el sistema combinado. Ahora, el inciso B me están pidiendo cuál es D. El D general, la distancia del punto pivot al centro de masa del sistema. Ya nos dimos cuenta, jóvenes, que ese D lo podemos calcular usando la sumatoria de I de los MI y RI entre la sumatoria de las masas. Eso indicaría, jóvenes, que es el producto. ¿Cuántos elementos tengo, jóvenes? 2. 2. En ese caso sería el producto de la masa de la barra por el R de la barra. ¿Cuál es el R de la barra, jóvenes? Es la distancia del punto pivot al centro de masa de la barra. ¿Cuánto sería eso? L medios. L medios. ¿Ok? L medios. Más, esto no está al cuadrado, cuidadito, no lo ponen al cuadrado. Más la masa del disco por la distancia del punto pivot al centro de masa del disco. ¿Cuál sería? L más R. L más R, así de simple. Entre la sumatoria de todas las masas, miren, en este caso sería la masa de la barra más la masa del disco. Démosle valores a eso, jóvenes. Al final me debe quedar en metros, ¿verdad? Las unidades de la masa se cancelan. Masa de la barra, 0.272 kilogramos. Un medio sería, ¿verdad? L del disco, L de la barra.
¿Punto cuánto, jóvenes? 524. Chicos. ¿Están bien esos valores, jóvenes? Sí, Lick. Ok. L más R era punto 524 más punto 103. Todo eso entre la suma de ambas masas, que sería punto 272 más punto 488. Jóvenes, ¿cuánto nos da D? Que es la distancia del centro de masa de todo el sistema combinado. $0.496. 0.496. ¿Qué hay después del 6? Un 3. Dejémoslo con 3. Metros. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Lick. Sí, Lick. Miren. 0.493 metros. Que no corresponde, ¿verdad? Ninguno de esos centros. Está un poquito antes, ¿verdad? De la longitud de la barra, ¿no? ¿Dónde estaría? Como por acá, jóvenes. ¿Sí o no? Sí, Lick. Ahí sería, por así decirlo, el centro de masa del sistema combinado, ¿no? Desde el punto pivot. Ahora voy a encontrar, jóvenes, el último inciso, que es el periodo, que es igual a 2pi, la raíz del momento de inercia del sistema entre la masa del sistema, gravedad por D, que ya lo encontré. Miren, D, que es el último. ¿Cuánto es eso, jóvenes? Sustituyamos 2pi raíz. ¿Cuánto daba el momento de inercia, jóvenes? 0.2193 kilogramos por metro cuadrado. Todo eso entre quién, jóvenes? La masa. Esa es la M de quién? De todo el sistema, ¿verdad? ¿Cuánto es esa masa total, jóvenes? Es punto 760, ¿sí o no? Sí. ¿Joven? Sí, Lick. Sí. Más 9.8 metros sobre segundo cuadrado, más D, que fue el último que encontramos, punto 4963 metros. Todo se cancela. Bueno, casi todo, ¿verdad? Y al final me queda segundos al cuadrado, 1 sobre segundos al cuadrado, o segundos al cuadrado esto, que es segundos. Cuando saco la raíz, ¿cuánto es el periodo? Punto 250. 0 punto. 250. No sé, me confirman. Lo multiplicó por 2pi. Sí, Lick. Ahí me sale otro valor. ¿Y a ustedes, jóvenes? 1.53, mami. 1.53. Igual a mí me da 1.50. Sí, igual, Lick, a mí me da igual. ¿Me lo vuelve a corroborar, joven? Teresa, ¿qué no quiere contigo? Pero no dicen nada, se quedan callados. Dice ahí que diga otro. Jóvenes siempre, puede que esté mal o bueno, siempre pues no
decirlo para que hay que rectificar. 1.53 G, jóvenes. ¿Ok? ¿Sí? Sí, confirmo. Sí. ¿Rectificó? Sí, ya rectifiqué. Gracias. Perfecto, jóvenes. Perfecto. ¿No sé si tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? El problema, jóvenes, 14.55 que les dejé de tarea, aplica esto de una manera muy similar, por eso se los dejé. Ahí lo único que hay algunos detalles que uno tiene que tomar en cuenta. Ya les voy a decir cuáles son para que tengan una noción de eso. Y ahí tienen que tener cuidado porque tienen que trabajar tranquilamente. El 55 era, ¿verdad, jóvenes? Sí. Dice, dos péndulos tienen las mismas dimensiones. Miren, aquí me ponen dos casos, jóvenes. Me dan dos péndulos igualitos. Nada más que en uno lo tengo que tratar como un péndulo simple y en otro un péndulo físico. Olvidémonos del péndulo simple porque es bien sencillo el péndulo A. En sí, jóvenes, este es un péndulo que consta de una varilla, miren, uniforme, que en el péndulo A es de masa despreciable. Al ser de masa despreciable se comporta como un hilo, ¿ok? Y hay una esferita pequeña unida en su otro extremo. El péndulo A se comporta como un péndulo simple y es fácil de hacer. Sin embargo, el péndulo B me dice a mí que ya la masa se divide en mitad y mitad. Masa de la varilla y masa de la esfera. Ya no puedo considerar entonces a la varilla de masa despreciable. Por lo tanto, pasa a ser, jóvenes, una figura finita. Y se parece bastante al problema de nosotros. La única diferencia es que nosotros tenemos un disco. Y este no es un disco. ¿Esto qué viene siendo, jóvenes? ¿Una esfera qué? Una esfera Sólida. sólida. No me dicen nada de que es sólida. Sin embargo, aquí hay una palabra muy interesante. Me dicen que la esfera es muy pequeña, miren. Muy pequeña en este caso comparada con ¿quién? Con la varilla. Con la longitud de la varilla. Quiere decir, jóvenes, es el único cambio ahí que podría decirse que es, le iban a hacer todo igual, jóvenes. Tienen que encontrar el momento de inercia de ambos, el D, donde está ubicado igualito. Y lo único que ahí, cada vez que nosotros, y aquí está en términos de uno a otro, cada vez que nosotros, jóvenes, hagamos o apliquemos a L, por ejemplo a L, miren, L más R. Si la esfera es muy pequeña, jóvenes, L más R, ¿a qué tendería? Jóvenes. A L. A L. Cada vez que sumemos o que R más L tenga que sumarse de alguna manera, a R lo puedo despreciar. R tendería a 0. Es la única diferencia. Por ejemplo, aquí ve, L más R sería L. L más R sería L. Incluso aquí, jóvenes, cuando hago la suma de esto, miren, como estoy sumando un tercio de ML cuadrado y ML cuadrado, ¿qué pasa con este un medio de MR cuadrado? ¿A qué tendería sumando con los otros dos valores? Chicos, en el momento de inercia, jóvenes, en este caso de la varilla, perdón, del disco, o en este caso de la esfera, en este caso sería la esfera, cuando yo sume R va a tender a ¿qué, jóvenes? 0. A 0. Lo puedo despreciar. Es la única diferencia. Realmente no deberíamos despreciar, ¿verdad? Pero esta condición es que lo despreciamos. Porque si no, no podríamos hacer lo que ellos nos piden aquí, ¿ve?
esto, no podíamos responder esta pregunta. ¿Cuál tarda más tiempo? Porque para ver cuál tarda más tiempo, uno o el otro, debe haber un punto de comparación. ¿Ok? Si tienen problemas con este ejercicio, en algún momento me avisan. No deberían, es muy parecido al otro. Y lo único es eso, que donde aparezca R, yo lo voy a despreciar. El 1456, jóvenes, también aplica el teorema de ejes paralelos, pero de una forma bien sencilla. También lo pueden hacer si quieren. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? No, Lick. No, Lick. ¿Se entendió este problema, chicos? Sí, sí, Lick. Sí. Recuerden que va para Sí. la tarea. Traten de hacer el 55. Si le entendieron a este, el 55 tienen que hacerlo tranquilamente. Lo único es esa observación que les dije del R. Es lo único. Ok, de ahí todo es similar. Ok, jóvenes. En este momento entonces voy a detener la grabación. Bueno, voy a dejar de compartir. Alguien, a ver si hicieron una pregunta. Sí, no hay problema, jóvenes. Cuando tengan que salirse o algo, solo lo hacen. Igual la clase queda grabada. No se olviden descargar la clase de Teams, la de ayer y la de hoy. El día de hoy ya terminamos lo que es el capítulo 14. Vamos a empezar el capítulo 15. Quiero, jóvenes, que por favor empiecen a leer de su libro de texto porque todavía no he compartido los recursos del capítulo 15, pero quiero que empiecen a leer los primeros temas del capítulo 15, lo que son ondas. Ok, 14.1, 14.2 y de repente 14.3. Mañana vamos a dar una introducción a esos temas. Ok, para después hacer problemas. ¿Les parece, chicos? Sí, licenciado. Bueno, Sí. jóvenes,